¿Dudas, preguntas? Cosas que no. Respecto a las prácticas de mañana y pasado. Sí. A ver, práctica. Sí, claro. Sí. Mañana va y pasado habrán las prácticas y entregarán las prácticas que teníamos pendientes, ¿no? Que eran, creo que han tenido problemas con lo del IAS y esas cosas, pero parece que al final más o menos está funcionando. Sí. ¿Va a haber cuestionarios? ¿Cuestionarios de no? Sí, va a haber cuestionarios más que nada para que vayan cogiendo la dinámica. El año pasado a lo mejor en esta no hicimos cuestionarios, pero lo vamos a hacer, aunque va a ser más como todas estas prácticas, que son más de sentar las bases de cómo nos vamos cómo vamos a hacer las prácticas. Entonces, sí, va a haber cuestionario. El contenido que queremos crear, nos pasamos a los cuestionarios, respecto a lo que la muestra de teoría, con respecto a lo que hemos hecho en la práctica. Respecto a las prácticas, en el sentido de que está todo relacionado, pero ya ahora lo que estamos viendo en teoría está más avanzado, mucho más avanzado que las prácticas. Es decir, que se refiere a eso. Las preguntas serán sobre las primeras clases. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues seguimos. ¿Se acuerdan un poco dónde estábamos? Estábamos viendo, habíamos visto un poco cómo funciona un computador, en líneas generales, y ahora estábamos viendo un poco la fase de análisis léxico y sintáctico, pero un poquito, a un nivel un poquito más bajo. Ya nos estábamos mojando a usar un generador de analizadores sintácticos. En concreto, lo que llamábamos, habíamos repasado algunos conceptos, el concepto de gramática, la grama. Habíamos dicho que hay un concepto que se apoya en el de gramática, que es el concepto de translation scheme, del cual son ejemplos
Jack y Bison. Y Bison. ¿De acuerdo? Jack Translation Schemes, que son básicamente gramáticas aumentadas con código. De manera que la idea es, fíjense que la idea es que estas herramientas reciben como entrada un translation scheme que contiene a la gramática más un conjunto de acciones semánticas, más un conjunto de código que se asocia con las reglas de producción. Asociado a la regla de producción se le puede añadir una acción que en el caso de Jack y de Bison se escribe en el C o C++. En el caso de JSON se escribe en JavaScript o en TypeScript. Y eso lo que genera es un parser. Eso genera automáticamente el parser, ¿vale? Entonces, decíamos, estábamos viendo el ejemplo de las expresiones aritméticas. Ya habíamos visto que incluso lenguajes tan simples como el de las expresiones aritméticas pueden dar lugar a ambigüedades. No siempre, aunque ya hemos decidido las reglas que rompen las ambigüedades y todos sabemos que el menos es asociativo a izquierdas, cuando no lo sabíamos, podíamos cometer el error de restar, digamos, de otra forma. No es un error, es restar de otra forma. ¿Vale? Entonces estábamos viendo un ejemplo de programa en Jack o en JSON o en Bison y decíamos, un programa lo he borrado. Yo creo que no pasa nada, ¿no? Simplemente alguien se ha... Decíamos, un programa JSON, ¿se acuerdan? Que estaban los 2 tantos por cientos estos, los funny tantos por cientos estos, que dividen la cabeza del cuerpo y el cuerpo de la cola. ¿Me acuerdo? O sea que también aquí lo de arriba es la cabeza, cuerpo y cola. Y la cola, en este caso, no la vamos a usar, o sea que la dejamos vacía. Pero este tanto por ciento que separa la cabeza del cuerpo sí que es forzoso. Y aquí se pone simplemente la gramática. O sea, la idea es que tú pones el nombre de la variable sintáctica, todo lo que esté a la izquierda, y luego en la parte derecha pones un 2 puntos y luego una regla de producción. ¿Vale? Por ejemplo, podemos decir, habíamos dicho ayer, es E menos E, ¿de acuerdo? Y eso sería una regla. Y luego las subsiguientes reglas de esa variable sintáctica, todas en JSON y en Jack, tienen que ir juntas. O sea, todas las de la variable sintáctica E tienen que ponerse pegadas, ¿de acuerdo? Y todas las de la variable sintáctica A tienen que ir pegadas. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que es un número, ¿de acuerdo? Y vamos a usar la letra N para representar número. Y ya diremos luego cómo, bueno, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Y cuando se termina de escribir todas las reglas de una variable sintáctica, en el caso de Jack y JSON, se pone un punto y coma. Por supuesto, esto depende de al final cuál va a ser nuestro translation scheme, nuestro generador de parsers que utilicemos. Pero esto sería, por ejemplo, una gramática, ¿vale? Esto ya sería una gramática. Lo que pasa es que no está dicho cómo se va a hacer el análisis léxico, qué es N, y N se dice en el analizador léxico, ¿de acuerdo? En el analizador léxico es donde decimos que es N, cómo se obtiene el menos, etc. Entonces, decíamos que el analizador léxico se puede o bien escribir aquí mismo, en el caso de JSON, eso no es verdad en Bison y en Jack, ¿de acuerdo? En Jack y en Bison se tiene que ir siempre en un fichero separado, porque en cierto modo el generador de analizadores léxicos es un programa separado, pero en el caso de JSON el generador de analizadores léxicos y el de análisis sintáctico se puede hacer junto. Entonces podemos ponerlo separado y de nuevo la extensión típica para un programa léxico, para la escritura de un analizador léxico es .l, o sea que en este caso, por ejemplo, lo hemos llamado -.l al analizador léxico. Y de nuevo, la sintaxis es la misma que en Jack, porque todo esto viene de cuando se fundó Unix, todo esto. Y en esa época no existía programación orientada a objetos, no existía
no existían muchas cosas. Y de hecho, algunas cosas se notan cuando, por ejemplo, veremos espacios de nombres con Y y cosas de estas un poco raras, como esto del tanto por ciento, 9%. O sea, pero bueno, en definitiva, hay una cabeza, un cuerpo y una cola. Pasa lo mismo, que la cola es opcional. Entonces, en el caso de podríamos, siempre es expresión regular, código. Es lo mismo. Es decir, que en este caso, por ejemplo, podríamos decir, si ves un dígito entre el 0 y el 9, 1 o más, pues el código sería return la letra N, en el caso de JSON. ¿De acuerdo? Con una letra N. Y ya, digamos que, aunque se retorna la letra N, también se retorna lo que ha casado. Eso es implícito en JSON. O sea que este noactions.json no solamente va a recibir el N, sino que va a recibir incluso lo que casó con el N. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahora así. Y luego, por ejemplo, podríamos decir, si viene un menos, que era lo que habíamos dicho, return menos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Y return menos. ¿Vale? ¿Se bien? Y aquí, pues nada, ya tenemos escrito un analizador léxico muy simple. Fíjense que lo que va a ocurrir es básicamente que este código que está aquí, el JSON lo va a convertir, el generador de analizadores de léxico de JSON lo va a convertir en un bucle while que va a ir leyendo la cadena y dice, si casa con la primera expresión regular, return while. Si casa con la segunda expresión regular, return while. Y esas son las dos únicas cosas que entienden. ¿Se ve? Y esa va a ser una función que va a ser la función análisis léxico. Y por otro lado, JSON va a generar a partir de aquí una, no era hello JSON, era no actions.json. A partir de aquí va a generar un parser, ¿de acuerdo? Que va a construir la derivación, va a construir el árbol sintáctico concreto o el árbol de derivación concreto. Y entonces ese parser pues va a quedar disponible. De manera que, ¿cómo se compila esto? Pues hay que tener JSON instalado, ¿vale? En este caso, fíjense que cuando hicimos el npmi y instalamos, como en las dependencias en el package.json, estaba JSON está instalado. Lo único que pasa es que, por la forma en la que trabaja Node.js, que es el compilador de JavaScript que estamos utilizando, JSON ha quedado en una carpeta en el propio proyecto que se llama Node Modules, ¿vale? De hecho, Node Modules tiene una carpeta que se llama bin, y en esa carpeta bin están todos los ejecutables. ¿Se entiende? Fíjense que aquí aparece JSON. Entre eso ya aparece JSON Lex, que es el generador de analizadores léxicos de JSON. ¿Vale? De manera que si yo hago JSON noactions.json, que es este programa fuente que tenemos aquí arriba, realmente esto va a fallar. Va a decir, no encuentro JSON porque JSON, el programa está en Node Modules, y el Node Modules está en la carpeta bin, y en esa no está en el path de búsqueda de ejecutables. ¿De acuerdo? Esto es distinto si, bueno, vamos a no entrar en muchos detalles, pero en definitiva lo que quiero decir es que hay un programa que se llama NPX, que viene con Node, que significa Node Package, es con el Node Package Manager, NPX. NPX ya sabe que hay ejecutables, la carpeta bin, la carpeta Modules. O sea que no solamente... NPX además es más potente, es decir, no solamente... Si no lo encuentra, busca un paquete, se lo descarga, lo instala, ¿de acuerdo? Porque es un poco peligroso. Incluso si no lo encuentra, lo buscan en registry de NPM en internet y se lo bajan. Y entonces NPMX, la forma de compilar se llama JSON, que es como se llama el compilador, se pone noactions.json, y si lleva en este caso, un analizador léxico asociado, se le pone a continuación el nombre del analizador léxico asociado, y si quieres le pones un "-o",
Pero si no pones el "-o", por defecto, la carpeta, el fichero de salida se va a llamar noactions.js.javascript. De manera que esto realmente lo que hace es generar un fichero noactions.js. ¿De acuerdo? Que si yo lo leo, lo abro, ¿ven? Lo que contiene es una librería, lo que contiene es un conjunto de funciones que retornan un objeto que contiene un parser, etc. O sea que eso es lo que ha ocurrido. Si se fijan, han aparecido errores. Pero vamos a saltarnos por un momento los errores y seguir un poquito. Vámonos a esta otra terminal. Estamos en la misma carpeta. Y ahora, si yo escribo Node, igual que cuando escribes Python, o escribes Ruby, ya abre el bucle tipo de Node. Todo el mundo sabe que es un bucle tipo, ¿no? Ahí está. El repeat evaluation, en el cual tú escribes cosas y obtienes el resultado de esas cosas. O sea que ahora, si yo escribo 2 más 3, pues me dirá 5, ¿de acuerdo? Y puedo cargar, entonces ahora voy a cargar este fichero, este parser, ¿vale? Hay, en el bucle de REPL, para cargar esto, pues vamos a asignárselo a la variable p y le vamos a hacer un require, y el fichero se llama, está en este directorio, se llama noactions.js, ¿de acuerdo? Y esto lo que hace la función require, la palabra require ahí, lo que hace es cargar la librería, ¿de acuerdo? La ejecuta, en cierto modo, y el código retornado por esa librería va a quedar en la variable p. Y de hecho también una cosa que hace el bucle REPL es siempre retornar el valor de la expresión evaluada. Como acaba de evaluar el require lo que ha dejado en P es un objeto que tiene estos atributos, el atributo parser con mayúscula, el atributo parser con minúscula, y corto el atributo medio. ¿Sí? Bueno, pero en definitiva, este objeto entonces tiene un método parse, p.parse, ¿de acuerdo? Que si yo le digo 3 menos 2 menos 1, perdón, esto tiene que ser una string, ¿de acuerdo? 3 menos 2 menos 1. Hay que pasarle una string, que sería el programa de entrada, y como nuestra gramática se supone, si lo hemos hecho bien, ¿de acuerdo? Que, bueno, eso sería deducible, ¿no? Porque a veces bueno, lo hemos visto en los días anteriores, S menos E, y el otro hace S menos E, y entonces debería de funcionar. Aunque hubieron errores en la salida, ¿no? Ay, ¿qué hago? Estoy arriba. Vámonos abajo. ¿De acuerdo? Y lo que devuelve es true, que significa esta cadena pertenece al lenguaje generado por la cámara. ¿De acuerdo? ¿Ves? Fíjense que si yo a la cadena le pongo aquí un blanco entre el 3 y el menos 2, por ejemplo, y aquí otro blanco y otro blanco, para que sea más bonita, ¿qué pasará? Pasará que obtendré un error. ¿Lo ven? Es un error que dice, el error está aquí. Add parser error, bla, 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 bla. Y más o menos debe decir lexical error. Dice que es un error léxico, error online one, unrecognized text. Es decir, dice, no reconozco el blanco. ¿Por qué no reconoce el blanco? Porque no lo pusimos en el analizador léxico. En el analizador léxico se dice lo que hay que hacer con los números, se dice lo que hay que hacer con el menos, pero no se dice qué hay que hacer con los blancos. ¿Qué hay que hacer con los blancos? Ignorarlos. Ignorarlos. Básicamente, entonces, lo que hay que decir es, mira, si te vienen blancos, que es esta expresión regular, ¿vale? /s es una macro en las expresiones regulares que casa no solamente con el espacio en blanco, sino con un tabulador, con cualquier tipo de blanco, ¿de acuerdo? Es space, se puede recordar. Por eso, no hagas nada. Punto y coma. ¿De acuerdo? El punto y coma ahí es necesario porque si no el generador de analizadores léxicos se enfada y les da
Puedes repetirme cuál. ¿Sí? Está bien, puedo repetir por razones específicas. En la línea 4 repetida por razones específicas. Por el malvado Pilot. Eso no estaba ahí. De acuerdo, muchísimas gracias por avisar. Porque yo lo que hice es usar tab, aceptando el Copilot. El Copilot no se ha equivocado, pero no tiene suficiente contexto y no ha visto que estaba ya escrita la línea. Así que la ha vuelto a escribir todo. Muchas gracias. Menos mal que tenemos, que estamos al loro, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. ¿Vale? Y entonces ahora ya tenemos, pero claro, ahora tenemos, vamos aquí, ahora tenemos que recompilar otra vez NPX, JSON Actions, porque hemos cambiado el Bueno, y mentira, y tenemos que salir de aquí también, porque el bucle REPL, una vez que tú haces un require, el siguiente require si ahora volviera a ser un require, no carga la expresión cambiada. Tiene que ya, cuando se carga una librería, se queda con la librería y dice, si está cargada ya no tengo cancheada, ya no la vuelvo a cargar. ¿De acuerdo? O sea que sí que es importante este detalle de que luego tendría otra vez. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Hago un require. Y ahora hago un parse con los blancos. ¿De acuerdo? Y ahora me dice true, esto pertenece al lenguaje porque los blancos para mí no existen. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, tal y como lo tenemos, esto no tiene, es un parser, pero más que un parser es lo que se llama un reconocedor del lenguaje. Pero no, a nosotros no nos basta con reconocer si una frase es español o es una expresión aritmética con menos, o no lo es. Nos gustaría que lo calculara, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y en este caso, fíjense cómo era el asunto. El asunto era que nosotros, con este tipo de herramientas, podemos asociar un atributo. O sea, cuando estamos construyendo, cuando él construye el árbol, podemos hablar de los atributos de cada uno de los nodos del árbol de derivación. O si quieren, de cada uno de los elementos de la derivación. Y entonces, que cuando tenemos una regla A produce, pues, ¿qué te digo? Cuando hicimos un distribuidor 4, podemos referirnos a el atributo asociado a X1 o visto en árbol a es X1, X2, X3 y X4. Podemos referirnos al atributo de X1 como $1 en Jack, ¿de acuerdo? Y en JSON en otros. Este como $2, este como $3, este como $4 y este como $4. ¿Se ve? De manera que podemos asociar a la regla un código, y en ese código podemos hablar de $1, de $2, de $3 y de $4, porque ese código se va a ejecutar tan pronto como el parser descubra que esa regla se aplica en la construcción del árbol, en la derivación. ¿Se entiende? O sea que tan pronto como el parser detecta esa regla de producción forma parte del árbol, ya aplica el código que tú pongas aquí. Y entonces, en términos de $1, $2, $3 y $4, de lo que valieran, normalmente se computa $, aunque no siempre es así. A veces el cálculo es más complejo. ¿Vale? Se ve cómo es la filosofía. De manera que, realmente, si nosotros queremos que esto reste, de alguna manera tenemos que, primero, punto 1, decidir cuál es el atributo de los elementos del árbol aquí. ¿De acuerdo? Si es restar, pues, bueno, el atributo es el valor numérico, ¿vale? Y entonces el atributo va a ser el valor numérico. Aunque podemos decir que el atributo es un objeto y va a tener estos campos, o el atributo es una función y va a ser así. El atributo, al final, es el programador el que decide lo que es el atributo. A veces incluso se trabaja un poco el atributo a nivel de análisis léxico, pero vamos a hacerlo a nivel de análisis sintáctico. Entonces, si el atributo es n,
ya sabemos que aquí tenemos una acción que tenemos que poner. Él dice $, igual a $1, pero no es eso, porque lo que viene del analizador léxico, el atributo que viene asociado a n del analizador léxico es la cadena que casó. Y la cadena que casó es una cadena, pero nosotros queremos restar. Y las dos cadenas no se restan. ¿De acuerdo? Entonces hay que convertir lo que quede en $, que será el atributo de E. Ahora, eso la regla ESN. Y a la mitad. ¿Vale? Entonces aquí $1 es el de N y el $, es. ¿De acuerdo? Y aquí han salido 23, si lo que escribimos fue un 23. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué hay que hacer? Convertirlo a nombre. ¿Empiezan cero o con En 1. entonces ahí sería el 2? ¿Eh? El 2, porque hay una. No, me he explicado. Si la regla de producción es AX1, X2, X3, $1 es el de X1, $2 es el de X2. Y si hay otra regla, aquí en esta regla, $1 será el de este, $2 será el de este. Los atributos están asociados a la regla. Pero cuando se detecta en la derivación aparece la regla, entonces es que se aplica el código de expansión semántica. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir $1 a un número antes de almacenarlo en, porque la función se llama number o toInt o number $1. Esto debería de funcionar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, number, ya que estamos aquí, 45, la cadena 45 nos devuelve un 45. ¿Sí? ¿Cuál sería la acción semántica aquí? Bueno, a mí me gusta dejar sangraditas las acciones semánticas, incluso me gusta más que quede así. ¿Vale? ¿Cuál sería? Bueno, Copilot. ¿Vale? No, esto es porque en JavaScript. No. Todo lo que está entre las llavitas ya no es JSON. Todo lo que está en las llavitas es JavaScript. JavaScript porque esto es JSON. Si estuviera Jack, sería C. Si estuviera en JSON, sería C++. Si estuviera en Jack, sería Perl. Si estuviera en de Python, se llama Jack o algo así. Ya. ¿De acuerdo? No. Las acciones que se escriben en el lenguaje está asociado a un compilador y lo único que pasa es que en esas acciones tienes la cosa un poco mágica de que puedes hablar de $2, de acuerdo, para hablar de los atributos de la parte del atributo de la parte. De manera que, si Copilot tiene razón, ¿cuál sería la regla? La regla sería el atributo de esta E de la izquierda es el resultado de coger el atributo de $1, que ya debería de ser un número porque recursivamente lo estamos haciendo bien, pero no es. Y quitarle el atributo del tercer elemento, que debe de ser también un número. Y al menos ahí solo está. Ahora ya a nivel semántico nos ha servido para... ¿Se ve? O sea que, bueno, puso la llave y entonces quedaron las dos llaves. De manera que ahora, fíjense que lo que devuelve el parser generado es lo que el atributo asociado al símbolo de arranque. ¿De acuerdo? El atributo asociado al símbolo de arranque. De manera que, en cierto modo, cuando se termina el parsing,
Si no hay acciones, devuelve true o false, pero si no, devuelve el atributo asociado al símbolo de arranque. Con lo cual, compilamos de nuevo. Nos sigue saliendo el mensaje de error, ¿eh? ¿De acuerdo? Hacemos el bucle ripple, cargamos de nuevo el parser y ahora hacemos P3 menos 2 menos 1, ¿de acuerdo? Y... vale. Sí, porque vamos a tener que hacer ese dos puntos SE. Tenemos que explicitar el return. Return $1. Y falta el punto y coma. ¿De acuerdo? Vamos a poner la regla explícitamente. Y nos hace la resta. Pero 3 menos 2 es 1, 1 menos 1 es 0. Nos ha hecho la resta, pero algo ha hecho. ¿Qué ha hecho? Ha hecho la resta hundiendo el árbol a la derecha. Hundiendo el árbol a la derecha, porque él ha dicho... Vamos a borrar aquí para que salga un poco más. Ha dicho... Expresión es expresión menos expresión. Aplico la primera regla para llegar hasta ahí. Y expresión es expresión menos expresión. Esta expresión es el número que es el número 3. Este es el número 2. Y este es el número 1. Y claro, al haber construido este árbol, he dicho, estos dos, bueno, mentiras, 2, 1, 3, y he dicho, esto es el número 3, porque esa era la regla semántica, este es el número 2, este es el número 1. Y ahora el número asociado a este computo el del 1 menos el 3, 2 menos 1, 1, y ahora 3 menos 1, 2. Se ve cómo ha hecho las cuentas, las ha hecho mal. Ha hecho las cuentas, pero las ha hecho mal. Pues mal. Las ha hecho asociando a derechas. Ha dicho el menos asociativo a derechas. ¿De acuerdo? O sea que si a mí me ponen 3 menos 2 menos 1, yo lo interpreto. No es lo que hacemos cuando parentizamos. En realidad estamos ya haciendo un parsing y haciendo un análisis sintáctico. Y en este caso estamos hundiendo el árbol a la derecha. 3 menos 2 menos 1. ¿Vale? ¿Por qué ha hundido el árbol a derechas? Pues ha hundido al árbol a derechas, no le estábamos haciendo caso al pobre. Pero él se estaba quejando. Ella se estaba quejando. Él estaba diciendo aquí, dice, oye, conflicto en la gramática, ¿eh? La gramática no está clara. La gramática es un poco ambigua, ¿eh? La gramática me da problemas. Y dice, conflicto en la gramática. Yo puedo hacer varias cosas, multiple actions possible, when look ahead token is minus. Es decir, yo puedo, de hecho, lo explicita aquí un poco, dice, mira, cuando yo he visto una expresión y he visto un menos y he visto una expresión, es decir, cuando yo he visto, ¿se ve? Aquí, a ver, vamos a... Dice, cuando yo he visto una expresión y he visto un menos y he visto una expresión como en 2 menos 3 menos, la situación es esta. El 2 ha sido convertido en una expresión. El 3 se da cuenta de que es una expresión y sabe que ha visto un menos. Y dice, y estoy delante de un menos. Eso es lo que dice aquí. Dice, he visto una expresión menos una expresión. El punto significa dónde estoy. Bueno, el parse significa ya lo he visto todo. He visto algo que es una expresión menos, una expresión. Y dice, y el token que tengo delante, esto de localidad token significa, y el token que tengo delante es menos. Es decir, que él dice, cuando yo estoy en esta situación, yo he visto un 2, un menos 3, dice que esto es una expresión. He visto que es un menos. Yo puedo hacer dos cosas.
o hay dos reglas. Una es decir, lo que pasó fue esto, esta es la regla buena. O lo puedo decir, no, este menos que está aquí es en realidad que estoy a mitad de la regla, de una posible regla E es menos E. ¿Sí? En definitiva, estoy diciendo que la gramática es ambigua, lo cual lo habíamos visto ya en la clase anterior o la anterior, con lo cual se puede generar un árbol que son de izquierdas o un árbol que son de derechas. ¿Sí? Y resulta que nosotros no le dijimos nada, no dijimos nada, pasamos de ese conflicto y lo leemos y tiramos. Y la conducta de los parsers tipo Jack, los parsers LR, la costumbre es, si no te dicen nada, tira a derechas. Use el árbol a la derecha. ¿De acuerdo? Esa es la conducta por defecto. Y si quieres un tiro a la izquierda, tienes que hacer otras cosas. Pero por defecto es muy largo a la derecha. Por defecto es avanza. En la jerga de los pasos, por defecto avanza. Por defecto supone que es esta situación. Esta es la regla que gana, porque en realidad es un conflicto entre dos reglas. No entre dos reglas, sino entre si lo que he visto lo reduzco, lo considero que es el nuevo árbol, me voy a hundir a izquierdas. Pero si me desplazo y sigo viendo y me reduzco posteriormente, entonces el árbol va a quedar hundido a derechas. No sé si se entiende, pero bueno, ya lo acabaremos entendiendo más adelante. ¿Sí? De manera que realmente aquí lo que ocurre es que este conflicto hay que resolverlo. Hay que resolverlo en Jack. Jack, la verdad que Jack y Jason tiene una cosa simpática, que es que, como dijimos, tenía una parte que era la cabecera, el cuerpo, y la cola. ¿De acuerdo? Y una de las cosas que se puede poner en la cabecera son directivas de resolución de conflictos. ¿Vale? O sea que en la cabecera se pueden poner directivas de resolución de conflictos. Y eso es un poco más complicado, la resolución de conflictos, pero voy a intentarlo. Voy a intentar explicarlo un poco. Y es, en este caso, el conflicto está en la fastidiada regla E menos E. Esta regla es ambigua porque cuando tú tienes una expresión como 2 menos 3 menos 4 menos 5, no te dicen por qué menos partir, porque la regla solo dice expresión es una expresión aritmética, un menos y una expresión aritmética. Y tú puedes decir, cuando ves esto, lo puedes asociar de mil formas. Puedes decir, esto es lo que es una expresión y esto es lo que es una expresión. ¿Se atiene a la regla? Sí. Esto es una expresión y hay un menos en medio. Pero también lo podría haber partido así. 2 menos. Y también es correcta. Claro, eso me da no sé cuántos árboles. Con esa gramática puedo generar chiquicientos árboles para esa expresión. 2 menos 3 menos 4 menos 5, ¿sí? Y por eso el padre dice, bueno, pues si tú no me dices nada, yo siempre tiro para derechas. Yo siempre hundo el árbol a derechas, porque esa es la regla y ya sabes, si te has leído el manual de Jason y de Jack, tienes que saberlo. De manera que el problema se produce con que cuando estás aquí, has visto una expresión menos, una expresión, y el token que está enfrente es el menos, tú puedes o desplazar, en cuyo caso, o bien lo que se llama reducir, que es decir, no, húndemelo a izquierdas, ¿de acuerdo? Y la forma en la que en Jack tú le dices húndemelo a izquierdas es comparando la regla, dándole prioridades a la regla y al token. En definitiva, le dices peléense. Y peléense de acuerdo a mis prioridades, a las prioridades que yo te digo. ¿De acuerdo?
Y entonces, digamos que tú le tienes que decir, la regla vale, aquí la regla le voy a dar un poder de 8 no es así, pero bueno, y al token le voy a dar un poder de 9, pues ganará el token. ¿De acuerdo? O al token le voy a dar un poder de X menos, y entonces ganará la regla. De hecho, a las reglas no se les da prioridades explícitas en general. Las reglas tienen siempre por defecto la prioridad del último token en su parte derecha. O sea que a lo que se le da prioridades en Jack y en Bison es a los tokens, a los terminales. Se le da prioridad al menos, al for, al sample blanco, a lo que sean los tokens, no sé lo que sean los tokens en cada lenguaje. ¿De acuerdo? Y luego la regla inmediatamente adquiere la prioridad de su token, de los tokens que tiene, en concreto del último token. ¿Se entiende cómo funciona esto? De manera que lo que se hace es darle prioridades a los tokens. ¿Cómo se hace el darle prioridades a los tokens? Pues usando una palabra reservada, ¿de acuerdo? Una palabra reservada. Esa palabra reservada puede ser left, right o non-assoc. ¿De acuerdo? O sea que hay tres palabras. Una es left, otra es right y otra es non-assoc. Vale. Y dándole una prioridad a un token, se comparan el token en conflicto con la regla. ¿De acuerdo? O sea que ahora Jack lo que va a decir es, por ejemplo, ahí he escrito tanto por ciento left, menos. Y eso significa que estoy dando prioridad al menos. Y el menos tiene una prioridad que le viene dado por la línea. ¿De acuerdo? Si yo aquí pusiera otra línea, no existe este toque, pero voy a escribir tanto por ciento left por, ¿de acuerdo? Cuanto más abajo, más prioridad. Eso significa el por tiene más prioridad que el menos. ¿De acuerdo? ¿Se ve? O si pongo tanto por ciento right, el elevado, pues supónganse que metemos un elevado en nuestro lenguaje, ¿de acuerdo? Eso significa el elevado tiene más prioridad que el por y el por tiene más prioridad que el menos. O sea que las prioridades van de abajo a arriba, las que están más abajo son más potentes. Y entonces la forma en la que trabaja JSON es que compara el token que está a la entrada. Si el token fuera por y la regla fuera S menos E, dirá, ¿cuál es la prioridad de la regla? El menos, es la prioridad del menos. ¿Cuál es la prioridad del token? El por. ¿Quién gana? El por. Porque he puesto el por ahí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como gana el por, ¿qué hago? Desplazo. No hago la reducción. No digo esta regla se aplica. Porque ha ganado el por. Y voy a hundir a derechas. ¿Se ve? Sin embargo, si aquí dice ES por E, pongo un menos, aquí es al revés. El por, según lo que hemos dicho, tiene más prioridad que el menos. Por lo tanto, ¿quién gana? Gana la regla. ¿Qué se hace? Se reduce, se dice, se hunde el árbol a izquierdas, se aplica esa regla. La regla gana. ¿Se ve? Ahora, ¿qué pasa si la regla y el token empatan? Es el caso nuestro. ¿De acuerdo? Fíjense que el token que tenemos en este ejemplo es el menos, el que se va a leer, pero la regla que quiere decir yo me hundo, yo me aplico, yo quiero, es la regla S menos E. Hay un empate. Y para eso sirve la palabra left, la palabra right y la palabra non-assoc. La palabra left significa si hay empate y te llamaron left, la regla gana. ¿De acuerdo? La palabra right significa si hay empate, gana el toque. ¿Vale? Y non-assoc significa si hay empate, esta situación no debería de darse y canta un error. ¿Vale?
Eso es lo que significa. De manera que al hacer simplemente tanto por ciento left, vamos a borrar esto que era simplemente para discutir. Al hacer tanto por ciento left minus, lo que estamos diciendo es, claro, aquí todos son empates. Todo es el menos, ¿de acuerdo? Y entonces el menos está adelante, y hay una regla que dice, no sé, nos construimos el árbol. Sí, porque eres left, va a ganar la regla. ¿De acuerdo? Te vas a hundir por la izquierda. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Dudas? De manera que, si ahora repetimos y hacemos la compilación con JSON, ¡oh, maravillas de las maravillas! JSON ya no protesta. Dice, no, ya me has dicho qué árbol quieres. Ahora ya no tengo múltiples árboles que construir. Tú ya me has dicho que quieres los árboles hundidos a la izquierda. ¿Sí? Luego, por eso ha desaparecido el error. Y ahora, si abrimos Node y cargamos el objeto y parseamos, nos dice que 3 menos 2 es 1 y 1 menos 1 es 0. ¿Se ve? Vamos a ver, ejercicio. Háganme sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Qué tenemos que hacer? Si quiero hacer una calculadora que haga sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y ya, si quieren, ejercicio más avanzado, que haga proporcional. Es decir, que no solamente sean números naturales, sino puntos flotantes. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, para poner la suma, la resta, la división y la... ¿Eh? Exacto, hay que ir primero al Lexer. Lo primero que hay que hacer es ir al Lexer. Una posibilidad es, bueno, en el Lexer, de nuevo, aquí podemos tomar múltiples decisiones como programadores y factorizar, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ser un poco horteras. Y entonces aquí le ponemos por un por, no sé si tendré que escapar el por aquello de que el asterisco, pero como está entre llavitas, entre aquí el dividido, aquí el, bueno, no, vamos a poner el más primero, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Este sería el por y este sería el dividido. Y este, entonces es aquí retorno un más, retorno un por, aquí retorno un dividido. Vamos a hacerlo simplito y vamos a no... Ya tenemos un analizador léxico que entiende el menos, el más, el por y el dividido. ¿Vale? Vámonos al parser. ¿Dónde estaba? Aquí. Voy a quitar este hello JSON total que me está despistando. ¿Y ahora qué reglas hay que poner? Claro, hay que poner las reglas, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo también simplito, no vamos a factorizar 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y esta sería la regla, es, bueno, vamos a poner ya que estamos aquí la primera, el más, parece más lógico. Aquí vendría la del por. Esto sería un por. Y esto sería un dividido, ¿no? ¿Vale? ¿Hecho? Vamos a probar. ¿Probamos? No pasa nada por probar. A ver. Could not parser JSON. Jope, claro, no. Claro, he metido un montón de reglas. ¿Qué falta ahí? Las barras, ¿no? Es decir, tío, te has olvidado de las barras. Vale, una barra. O esta regla. Ay, sí, vale. O esta regla. Vale. Ahora ya tenemos las barras puestas. Hemos avanzado un poquito. Ups. Conflicts.
state 8, state 9, state 10, state 11. Conflicts. Y arriba más rollo de conflicts. Conflict, 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 conflict. Conflict in grammar. Multiple actions possible when look ahead is plus. Reduced by rule E plus E. Shift token. When the token ahead is plus. Ops. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es esta gramática? Es ambigua, ¿no? Claro que es ambigua. Súper ambigua. Porque realmente pasa lo mismo que teníamos antes con el más. 2 más 3 más 4. Él no puede decir, esto es una expresión más una expresión porque es así. O porque es así. ¿Se ve? Y claro, ustedes saben muchas cosas. Ustedes saben que eso es más por los pitos, porque su es asociativa a izquierdas o a derechas, lo va a hacer bien. ¿De acuerdo? El resultado no te va a importar. O sea que incluso hasta podrías decir, paso el conflicto y dejo que asocies a derechas, que es lo que haces por defecto, y los máses van a quedar bien. Pero también pasa con el dividido. Si aquí cambio el más por un dividido, pasa lo mismo. Puedo asociar a izquierdas o a derechas. Y ahí no es lo mismo. No es lo mismo asociar a derechas en un dividido que asociar a izquierdas en un dividido. ¿Se ve? Luego el pobre hombre el pobre Jack, el pobre Jason, se está quejando de que le hemos dejado una gramática súper ambigua. Estamos diciendo, no, mira, es que, vamos, de hecho, lo que te está diciendo aquí, vamos a coger una cualquiera. Bueno, a ver si saben leer, porque tienen que aprender a leer este tipo de errores, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver si saben leer. Por ejemplo, voy a ponerles conflicting grammar token is dividido. Vamos a fijarnos en esta simplemente. ¿De acuerdo? ¿De qué se está quejando? ¿Se ve bien ahí al fondo? Lo subo el tamaño. Dice, conflicto en la gramática. Múltiples acciones son posibles cuando el token que tengo delante es un dividido y la regla es E más N. ¿A qué tipo de frase se refiere? A 2 más 3 dividido 4. Él va por aquí y dice, esto es una expresión, esto es una expresión. Entonces yo podría decir, esto es expresión más expresión. Y podría aplicar la regla. Yo podría hacer esto. Expresión es expresión más expresión. Y podría ser feliz asociando a la izquierda. Pero entonces, ¿qué voy a usar? Voy a hacer que el más se hunda a izquierda. ¿Y es lo correcto? Porque el dividido debería tener más potencia. Si yo digo 2 más 3 dividido 4, tengo que hacer primero el 3 dividido 4. ¿Sí? Luego, ¿qué tengo que hacer para resolver el conflicto? Tengo que decir que el dividido tiene más potencia que el más. ¿Sí? Tendría que decir tanto por ciento left dividido. Y si yo pongo esta regla, tanto por ciento left dividido, porque los divididos sí que son asociativos a izquierdas, cuando se pelean entre ellos, la regla del dividido, hay que hundir el árbol a izquierdas. Si yo lo vuelvo a compilar, digamos que saldrán otros fallos, pero ese ya no está ahí. Ese ya no está ahí. ¿De acuerdo? Luego, en definitiva, lo que hay que decir es que el más y el menos son asociativos a izquierdas y tienen la misma prioridad, porque da lo mismo con ellos. ¿Vale? Y los asociamos siempre a izquierdas. El primero que entre, gana. Y que el por y el dividido son asociativos a izquierdas, pero que siempre le ganan al más y al menos. Y ahora si lo compilamos, no sale ningún mensaje de error. ¿Vale? Y si ahora vemos, hacemos node, hacemos el p igual a require no actions, y ahora le hacemos un p parse 3 menos 2 por 5, ¿de acuerdo? Ya entiende.
Ya tenemos una calculadora. ¿Sí? Lo dejamos aquí, porque creo que es la hora. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Importa el orden hacia abajo, pero si estás en la misma línea significa que todos esos tokens tienen la misma prioridad. Eso significa que cuando se pelee una regla del for con una regla del dividido, se aplicará simplemente el hecho de que son left y se asociará a izquierda. Es decir, si tienes 2 por 3 dividido 4, se hará primero el 2 por 3 y luego se dividirá por 4.